¿qué tal? Bueno, va a ser la primera vez que doy una charla así virtual, así que estoy un poco raro. No sé si nervioso, pero raro. Mi nombre es Martín Thyssen. Soy diseñador gráfico y vengo a dar esta charla que se va a tratar de UX. Eh, Soy diseñador gráfico egresado de la UBA ya hace 5 años y empecé a laburar más o menos en el mismo momento que me recibí en una cooperativa de software que se llama Erix. A ver, espera, ahí está, y puedo pasar las slides. En esta cooperativa, bueno, básicamente eran todos devs y yo me metí como diseñador gráfico para empezar a complementar ahí los productos tecnológicos que hacíamos del lado de diseño. Al principio resolviendo simplemente una cuestión estética de las pantallas, pero bueno, con el tiempo no, me fui dando cuenta que el verdadero valor antes de resolver la estética de las pantallas era pensar en la experiencia del usuario. Esto no lo digo como chivo, sino para que se entienda un poco de dónde viene la charla que voy a dar y la experiencia por la que pasamos. En general, empezamos siendo muy pocos, ahora somos casi 30 y nuestra experiencia son con proyectos chicos y medianos, digamos, no son grandes proyectos que involucren demasiados desarrolladores. Que es es donde se suele relacionar al UX, digamos. Y bueno, y en general venían clientes de distintos rubros, distintas industrias, buscando en el software directamente una solución a su problema. Tenían pensado una idea de qué es lo que necesitaban como herramienta y la querían pasar al software directamente y el contacto era directamente con alguien que desarrolla el software y queremos el software como la solución para nuestro problema, en general porque obviamente la industria está bastante en auge y como que la gente escucha que el software está en la solución y qué sé yo, entonces van directo al software. Pero bueno, nosotros veíamos como que quizás había que ir un par de pasitos atrás y quizás pensar un poco mejor la idea y la solución, pensar en el usuario y ahí es donde, bueno, un poco el UX vino a nuestras vidas y creemos que es muy importante. En general solemos relacionar el UX con empresas quizás grandes, que bueno, las más famosas que tienen equipos grandes de UX, en su momento eran Mercado Libre, Despegar quizás, pero en proyectos chicos y medianos no se aplicaba mucho. Entonces esta charla está apuntada un poco a esto, digamos, a que en equipos que no tienen que ser mega equipos de desarrolladores, ni tampoco mega soluciones, cualquier tipo de tamaño de proyecto podamos aplicar ciertas técnicas de UX a su escala, a su debida escala, para ordenar ese proyecto y mejorarle el trabajo a los desarrolladores, sobre todo. Bueno, acá repaso un poco el temario de lo que vamos a ver. La idea es empezar definiendo un par de conceptos para que estemos claros respecto a eso. Se confunde bastante sobre todo el concepto de diseño gráfico, bueno, diseño en general y después particularmente cada diseño. Sobre todo porque se suele asociar el UX a los diseñadores gráficos y eso no es tan así. Es una de las cosas que también quiero mostrar en esta charla. Bueno, y después los beneficios y sobre todo repasar varias técnicas para que puedan aplicarlas a los proyectos, tengan diseñadores gráficos o no, tengan UXers o no. Vamos a ver distintas técnicas que se pueden aplicar, que algunas van a ver que no son tan difíciles y ordenan bastante. Primero lo primero, ¿qué es diseño? Yo estudié diseño gráfico en la UBA, acá nosotros vemos el concepto de diseño en general. Acá Paul Rand, diseñador gráfico particularmente, hablaba del diseño como que todo es diseño, como que nos cruzamos con cuestiones de diseño constantemente en la vida, sobre todo en la vida moderna. Entonces, nada, estamos como mega rodeados de diseño. Y en el caso puntual del software podemos también entender que todo es diseño, nosotros por lo menos lo entendemos así, como todo el mapa completo desde que nos surge una idea, que esto quizás le pasa al cliente y quizás no a nosotros, a no ser que tengamos un producto propio, desde la idea hasta que eso sale y el usuario lo usa, todo ese recorrido es diseño, todo el tiempo estamos ahí diseñando la solución para esa necesidad. Y acá, bueno, resumo un poco lo que les venía diciendo. Se trata de detectar el problema
y pensar una solución para ese problema. Y sobre todas las cosas, mantener un enfoque empático con el usuario, digamos, pensar en cómo el usuario va a experimentar esa solución. Eso en cuanto a diseño general. Esto se puede, vuelvo un poquito para atrás, lo que es diseño general, esto se puede aplicar a muchas cosas. Existe el diseño industrial, el diseño gráfico. En el caso del diseño gráfico, puntualmente intenta comunicar algo, un mensaje, y ahí es donde está el foco en lo gráfico. En el diseño industrial es el que más cercano está a lo que conocemos como experiencia de usuario, porque diseña objetos que que interactúan con un usuario. Pero bueno, este concepto de diseño que estoy diciendo se puede aplicar a cualquier área del diseño. Puntualmente, ¿qué es UI? Porque siempre solemos escuchar UX, UI como bastante juntos, pero UI es algo muchísimo más específico, que es el diseño particular de la interfaz. Acá sí es donde interviene quizás la participación fuerte de un diseñador gráfico, porque sí se trata de construir componentes gráficos, visuales. A través de esa visual interactúa con nuestras aplicaciones o nuestras soluciones, sea una web, sea una app, sea lo que sea. Interactúan gráficamente con el usuario. Entonces, aquí tiene que haber alguien que entienda de cómo nivelar estos componentes gráficos para que se entiendan los niveles de lectura y etc. Y un poco también este conjunto de elementos hacen a la estética del producto. En este caso hay dos sistemas diferentes que pueden ver que generan estéticas diferentes. Sin embargo, están en sistema. Decimos que están en sistema porque mantienen como una lógica de todos estos componentes para entender que forman parte de lo mismo. Esto es el caso de componentes de web o apps que se ponen todos juntos como para entender cómo va el sistema. Pero bueno, hay otras interfaces también quizás un poco más experimentales, y acá es donde un poco el juego se abre, sobre todo en los videojuegos, donde esto se rompe un poco más, estas reglas de las interfaces, y se puede jugar un poco más con esto, y eso vuelve un poco más interesante. Entonces, ¿qué es UX? Nosotros acá el UX lo entendemos como la experiencia del usuario, es lo que experimenta la persona antes, que esto es bastante importante, antes, durante y después de usar el producto. Tenemos el antes como también esta necesidad que puede llegar a tener el usuario de resolver un problema. El durante como, bueno, estoy usando la herramienta, y el después es cómo esa herramienta me solucionó el problema, si estoy satisfecho o no con esa solución. UX puntualmente se dedica a eso, digamos, a pensar esa experiencia. Está como, lo entendemos como que está un poco previo al UI, ¿no? Como primero pensamos la experiencia y después diseñamos los componentes para esa experiencia. En este caso, esto es un ejemplo de UI, pero podríamos entenderlo como que pensamos la experiencia. Primero es, bueno, dos formas diferentes de resolver la misma herramienta, que pueden generar dos situaciones diferentes en nuestras emociones, digamos, por decirlo de una manera. Nos podemos sentir bastante frustrados con algunas interfaces o con algunas experiencias, y eso perjudica, digamos, el resultado final de lo que nosotros creamos directamente. Acá esto es un caso bastante en las escuelitas de UX y qué sé yo, nos muestran bastante, que es, bueno, situaciones de la vida real donde existe la experiencia del usuario, y vemos una cierta metáfora entre lo que el usuario necesita o lo que quiere recorrer y lo que a veces se termina implementando, que muchas veces difiere eso, y acá es donde esto de la experiencia del usuario nos permite trabajar y tratar de anticiparnos a esto. Y esta es la pregunta que realmente nos hacemos, que es, bueno, ¿cómo hacemos para ver el camino del usuario antes de ponernos a desarrollar? Acá es donde hay un verdadero beneficio, y es el por qué les hablo de UX en estos ¿por qué se habla de UX en estos eventos así como más tecnológicos? Porque es bastante importante por varias cuestiones. Por un lado tenemos la parte más de lo que veníamos viendo de diseño, que es satisfacer una necesidad, y la empatía con el usuario. Digamos, eso es muy importante porque nos permite armar de nuestros productos una solución realmente eficiente. Y por el otro lado, una parte más técnica e interna de los proyectos, que es poder visibilizar una solución previo a codear, a ponernos realmente a programar, que todos sabemos que es bastante costoso. Entonces, ver esa solución nos permite, si en el caso de que tengamos una relación con un cliente,
que el cliente pueda ver esa solución antes de ponernos a desarrollar, nos permite también ver en esa solución ya tener como mucho mejor definidas las tareas de lo que hay que desarrollar y poder estimarlas mejor. Y todo eso lleva a reducir fricciones entre el equipo y el cliente, si es que lo hay, o el product owner. Y todo se resume, digamos, de alguna manera en que reducimos los costos de desarrollo, estimamos mejor las tareas, programamos y desarrollamos directamente lo que sabemos que va de alguna manera a funcionar o lo más cercano a lo que sabemos que va a funcionar, y eso trae estos beneficios. Digamos. Muchas veces nos pasó en nuestra experiencia de ver que el cliente no le gustaba cierta feature o cierta funcionalidad de su aplicación cuando ya la teníamos programada, y eso genera bastantes rispideces y es problemático. Así que, bueno, ¿cómo se trabaja el UX? Acá es donde me voy a meter más en la parte de ciertos procesos que nos pueden ayudar a esto. Algunos son bastante más costosos y son para proyectos más tirando a grandes, y algunos son bastante más fáciles de hacer. Y sobre todo, quiero ser claro en esto, no necesitas de un diseñador gráfico puntualmente, porque muchas veces pasa eso, como que dicen, UX, bueno, diseñador gráfico no lo tenemos, no lo conocemos, hay que contratar a otra persona. No necesariamente. Para la UI sí, pero para el UX no. Ahora vamos a ver por qué. Acá esto es un gráfico que viene del design thinking, del pensamiento de diseño, que es bastante útil para pensar cómo vamos a trabajar las features o toda la aplicación o todo el proyecto. Esto funciona tanto a nivel macro como a nivel puntual de cada feature o cada tareita, digamos. Pues está dividido en dos, digamos, está una etapa de exploración, donde esto acá no involucra ni diseño, ni desarrollo, ni nada. Esto normalmente es lo más costoso. El cliente, si viene con esto hecho, ya lo hizo antes y no es un costo, digamos, del equipo de desarrollo. Y si lo tenemos que hacer nosotros, es un momento en el que es mucho más, está más destinado a gente que hace marketing o research o cuestiones así, donde realmente se intenta definir si hay un problema, porque muchas veces el problema que el cliente cree que tiene no es exactamente ese problema, sino es otro parecido que está cercano y es mucho mejor atacar ese. Todo es descubrir toda esa parte es bastante costosa porque no estamos utilizando tiempo de desarrollo ni de diseño, que es lo que el cliente está ansioso de hacer, y muchas veces no se puede vender toda esta parte, ni tampoco tenemos la capacidad para desarrollar toda esta parte de exploración. Por lo tanto, me voy a centrar más en la parte de la creación, suponiendo que el problema ya está identificado y tenemos un brief sobre qué es lo que necesitamos. Dentro de la creación, igualmente, tenemos una parte de divergencia, es donde pensamos un poco la solución de múltiples maneras, distintas opciones de la solución, digamos, distintas maneras de abordar la solución a ese problema. Y cuando ya medio como que abrimos mucho el juego, empezamos a converger y a generar opciones y prototipos sobre esa solución particular que encontramos. Y estos procesos, sobre todo, van a formar parte de esta parte de divergencia, de abrir el juego, de buscar distintas soluciones antes de encontrar la ideal. Vamos a empezar con estos procesos. Esto es un listado más o menos de los que vamos a repasar. Vamos a empezar por el user persona. Este quizás es el más caro entre comillas de hacer porque requiere bastante de otro tipo de profesionales, psicólogos, y hacer entrevistas a tus usuarios, y es que ya conoces cuáles son tus usuarios, etcétera, etcétera, para hacerlo realmente bien. Se puede bocetar un user persona en proyectos chiquitos, como con una idea que puede llegar a tener el cliente o una idea que podamos armar nosotros, pero quizás no nos va a ayudar tanto si no lo hacemos correctamente. Sin embargo, se los muestro como para que sepan que existe. Es como una tarjeta de un supuesto usuario de nuestra aplicación o nuestra solución, para decirlo de una manera más abstracta. Consta de un nombre ficticio, una foto, una ocupación, datos demográficos, metas y necesidades. Ahí entra un poco más la personalidad y hay que hacer entrevistas para entender cuáles son las metas y necesidades de este usuario. Qué puntos de conflicto tiene, patrones de comportamiento, etcétera, etcétera. Esto es bastante difícil de hacer y en general en proyectos chicos y medianos no empezamos haciendo esto.
normalmente se hace como ya cuando el producto creció y hay como otra inversión para ser más eficientes y entender el usuario. El benchmark. Esto es algo muy básico. Esto creo que deberíamos hacerlo siempre, incluso en cualquier tipo de tamaño de proyecto, deberíamos hacer un benchmark. Esto se trata de relevar aplicaciones o otras, sí, aplicaciones que cumplan la misma función de lo que estamos creando nosotros, o parecido, digamos, ver qué está haciendo otro que ya está, o sea, no reinventar la rueda, básicamente, sino que ver cómo es la experiencia en aplicaciones similares a la que estamos construyendo nosotros. En este caso son dos exchangers de criptomonedas, entonces ahí como que buscamos distintas pantallas que nos van llevando por la experiencia y analizamos esa experiencia. Nosotros podemos ponernos ahí empáticos con el usuario y decir, che, para esta experiencia fue media fea, nosotros tratemos de modificarla y mejorarla, etc. Y generamos distintos comentarios que esos quedan todos en algún lugar y nos sirven para después cuando queramos crear una solución particular. Esto está bueno usar herramientas como Miro o Mural, que uno puede subir imágenes y armar todo un cuadro conceptual de esos research. Y mientras más benchmarquemos, por decirlo de una manera, mejor. Más vamos a entender cómo el mercado soluciona algo. Flowcharts. Esta es otra que es bastante fácil de hacer y no necesitas un diseñador gráfico para esto. Y es bastante ordenante de lo que nosotros necesitamos. Esto es un flowchart, por ejemplo, de un típico ingreso de login o registro a una página, a una aplicación, a lo que estemos creando. Esto es bastante sencillo. Normalmente no hacemos un flowchart para login o registro, porque esto está bastante... ya es lo más común en las aplicaciones, pero es para que tengan una idea de cómo funciona. Estas formas geométricas tienen una regla que es esta. Se plantea un inicio y un final de una determinada experiencia, de un determinado flujo. Es desde que el usuario entra desde que el usuario entra por primera vez a la página hasta que entra a su dashboard, por ejemplo, que todo es el proceso de login o de registro. Después, los cuadrados sirven para mostrar pantallas o views. Estos trapecios o formas raras son decisiones del usuario. Este rombo son decisiones del sistema. Como podemos ver acá, las decisiones del sistema podrían ser el registro es válido o el login es válido, sí o no, y ahí es donde se diverge el flujo. Errores y la dirección del flujo. Esto puede variar, también podemos usar nuestros propios códigos, pero esto ya ayuda bastante a entender una experiencia y, sobre todo para los desarrolladores, entender ciertas cuestiones que ya van a pasar a nivel backend, creo yo, que es, por ejemplo, bueno, los pedidos los pedidos al servidor, ciertas cuestiones, cuántos views va a haber, eso es bastante importante. Vamos a tener 1, 2, 3, 4 pantallas diferentes ya en esta experiencia y eso ya nos puede ordenar y dar una idea de qué cosas involucra eso, toda esta experiencia. Otra cuestión distinta son las pantallas en baja. Acá es donde podemos transformar esos cuadrados que vimos en el flowchart, esas views, las podemos transformar en unos primeros bocetos de pantallas. Acá esto es un ejemplo de pantallas hechas a mano, pero básicamente lo que importa es, con muy pocos recursos, tratar de armar una pantalla para entender qué componentes va a tener. No es necesario que esté el diseño final, para nada, digamos, simplemente necesitamos entender a grandes rasgos qué elementos va a involucrar esa view. Y ser lo más minimalista posible, entender de qué es lo que necesita el usuario en esa view puntual y no agregar de más. Después, si necesitamos más cosas, vamos sumando, pero la idea es cumplir la necesidad de esa view puntual. Esto está bueno porque se puede hacer de manera digital también, muy fácilmente, con figuras geométricas muy simples. Incluso los textos no tienen que estar exactamente los textos que van a ir. Y después se pueden reemplazar sobre el flowchart. Digamos, el flowchart que habíamos hecho antes con formas, donde iba una view, ahora van nuestras pantallas en baja y ahí así de a poco va tomando forma. Acá quizás en esta parte involucra un poco el diseño gráfico, pero sin embargo yo creo que utilizamos bastantes aplicaciones, todas las personas dentro de un equipo, y podemos entender qué componentes pueden llegar a tener
y no necesitamos una habilidad gráfica concreta para generar ciertos cuadrados o ciertos comportamientos de las views. Podemos proponer algunas soluciones simplemente haciendo formitas. Esto puede ir evolucionando y acá sí quizás necesitamos ya la participación de alguien de UI o un diseñador gráfico concretamente, que es ir subiendo en el nivel de definición de estas pantallas. Definición me refiero a ir sumándole ciertos recursos gráficos. Acá ya vemos algunas pantallas que ya empiezan a tener tipografía, empiezan a tener una personalidad, una estética, por más de que, por ejemplo, no están las imágenes finales o no están todos los colores que van a terminar estando. Y después, a partir de acá, terminamos en lo que serían las pantallas en alta, que acá ya tiene todo lo final. Las pantallas en alta es lo que se le termina mandando al frontend para que lo pase a código. Cuando lleguemos a las pantallas, todos estos pasos nos sirven como pasos de ir chequeando con el cliente o ir chequeando con la solución, si es un producto nuestro, si seguimos al siguiente paso o no. Entonces así nos evitamos trabajo de más. Hasta que llegamos a las pantallas en alta, que debería ser como el último pasito en este proceso. Prototipos. Con estas pantallas, y en cualquier momento, tanto en las de baja, media o alta, podemos armar prototipos para ver cómo funciona esta experiencia. En su momento, hace tiempo, se podían hacer estos prototipos de manera manual, siguiendo ciertas views, con una especie de cartoncito, haciendo la forma del dispositivo y siguiendo ciertas flechas o ciertos flujos en un mapa muy complejo. Podíamos entender bien por dónde podía progresar una solución. Pero hoy en día tenemos herramientas como Figma o Adobe XD que nos permiten armar views así diseñadas, bocetadas, digamos, y ir yendo por esas views y armando todo un prototipo con un montón de lógica. Cada vez le agregan más lógica a estas aplicaciones y se pueden hacer prototipos más complejos sin llegar a desarrollar nada todavía, a codear nada. Acá esto es un prototipo muy simple hecho en Figma. Acá tenemos otro en Figma, pero bastante más complejo, donde los botones van llevando a distintas views y a distintas combinaciones. Este trabajo es bastante complejo, es caro, pero bueno, esto tengamos en cuenta que lo aplicamos de acuerdo al tamaño de nuestro proyecto, a lo que nos esté pidiendo el proyecto también. Features muy complejas requieren ir evolucionando y generando este tipo de prototipos más complejos, y features más simples quizás las vamos a resolver con cuestiones más simples, un flowchart y no mucho más. Y con los prototipos podemos pasar a testear. El testeo es, volviendo a lo que les había mostrado del camino, es tratar de ver cuál es el camino de tierra antes de armar el verdadero camino. Es armar la plaza sin ningún camino, ver por dónde le sirve ir al usuario y recién ahí desarrollar o implementar un camino. Los testeos, bueno, ahora estamos en un momento complicado para hacer ciertos testeos de manera presencial sobre todo, pero se pueden hacer de manera virtual también. Es básicamente poner a un usuario con nuestro prototipo y darle armar un guión y darle ciertas tareas y ver cómo las resuelve. Se puede hacer de manera digital también, con estos prototipos de Figma o de Adobe XD, te generan un prototipo que lo podés tener en tu celular o lo podés tener en tu computadora y podés observar cómo el usuario evoluciona. Esto es caro, pero se puede hacer es caro si lo queremos hacer con nuestro supuesto usuario, digamos, con nuestro user persona que les mostré al principio. Porque ahí uno tiene que convocar, tiene que ofrecer algo a cambio del tiempo de esa persona, etcétera, etcétera. Es bastante difícil y bastante costoso en tiempo y recursos, pero si lo queremos ir a llevarlo a algo más simple, podemos testear con nuestro compañero de al lado que esté en otro proyecto o algún amigo o algo, y ya nos va a dar un montón de feedback por más de que no sea el usuario final.
nos va a mostrar ciertas cosas que nosotros no estábamos viendo, etcétera, etcétera. Y hay dos cosas que es clave, es testear siempre con neutralidad, tratar de no opinar, no defender nuestro producto, porque nosotros lo estamos justamente cuestionando y estamos testeando para que sea cuestionado. Y reflexionar, observar mucho al usuario, cómo se comporta y preguntarle constantemente por qué está haciendo eso, digamos, que hable, que exprese cuáles son sus sensaciones mientras está usando el prototipo. Eso fueron todas las herramientas que se pueden hacer. Se puede profundizar un montón en esos procesos. Se pueden hacer muy simples hasta muy complejos, eso dependiendo de vuelta de la escala del proyecto. Y la pregunta sería cómo conviven todos estos procesos con el desarrollo en sí, digamos, cómo pasamos después a codear. Este es un gráfico de lo que nosotros más o menos, cómo nos ubicamos en UX dentro de la cooperativa. Nosotros entendemos a UX como un ordenador del proyecto que designa tareas tanto a la parte de desarrollo como a la parte de diseño UI específicamente. Primero definimos ciertas features, definimos las features dentro de la experiencia, dentro del UX, y después cuando tenemos definido eso, salen las tareas para que se codee y se generen pantallas, la parte de diseño gráfico de esa aplicación. Y después, obviamente, diseño UI termina dando esas pantallas en alta para que la parte de frontend de desarrollo termine de pulir los detalles finales. Esto es así muy a grandes rasgos, esto puede variar muchísimo, por eso no tiene tanta información, sino simplemente para que entiendan que UX es lo primero que está y que después a partir de las cosas que definimos con la experiencia, desarrollo ya la parte de backend puede empezar a trabajar mientras diseño termina los bocetos finales o las pantallas en alta. Y sí hay una dependencia, como les dije antes, entre lo que sería diseño UI y frontend. Y eso como para terminar de resumir un poco cómo nos ordenamos nosotros. Y por último, hacer hincapié en esto de que como todo equipo de desarrollo necesitamos de ciertos integrantes y mientras más multidisciplinario sea mejor. En el caso de un diseñador UI sí necesitamos quizás la presencia de un diseñador gráfico. En el caso de un diseñador UX estaría bueno que involucremos a gente que está hoy en día estudiando o dedicándose a eso, pero puntualmente en UX puede haber tranquilamente gente de desarrollo, gente con experiencia de codear en esta industria, que si le interesa el UX se puede pasar a la parte de pensar, de ir más a lo macro del problema y ponerse en el rol de UX. Pero necesitamos que dentro del equipo haya alguien que tenga ese rol. Para que funcione, digamos, que sea el encargado de armar estos flowcharts, de pensar, de parar la pelota un toque y pensar cómo va a ser la solución antes de ponernos a trabajar en los detalles. Así que bueno, eso fue un poco mi charla, espero que les haya gustado.